Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. No sé si lo sabéis, pero a principios de este año unos científicos movieron las manecillas del denominado reloj del juicio final o el reloj del apocalipsis. Suena chungo, ¿verdad? Además, resulta que lo movieron 30 segundos más cerca de la medianoche, 30 segundos más cerca del desastre. ¿La razón? Pues las crecientes preocupaciones sobre armas nucleares y cambio climático. Pero, ¿qué es este reloj del juicio final? ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! Pues sí, chicos, hace unos meses algunos medios de comunicación daban la noticia de que el reloj del juicio final se había adelantado 30 segundos. Y esto ya sucedió a principios de 2017, debido, entre otros factores, al resurgimiento de los nacionalismos, al escepticismo de Donald Trump hacia el cambio climático y a sus comentarios sobre la proliferación de armas nucleares. Ahora mismo, la hora marcada es exactamente esta, las 23:58:00. Por tanto, únicamente quedarían 2 minutos para el apocalipsis, cuando el reloj alcance la medianoche, el número 000000. Así que, tratándose del posible fin del mundo, habría que preguntarse cuál es el origen de este reloj, cuál es su función, qué acontecimientos históricos han provocado que estemos más cerca que nunca del final. Pues bien, empecemos. En diciembre de 1945 se publicó por primera vez el Boletín de los Científicos Atómicos de Chicago. Su principal editor era Eugen Rabinovich, un emigrante ruso que formó parte del Proyecto Manhattan en Chicago, que al igual que los demás miembros integrantes del comité que han estado, como Albert Einstein o Stephen Hawking, quería que el mundo comprendiese los beneficios de la ciencia en general y de la energía atómica en particular, y que a la vez fuese consciente del peligro que entrañaba esta última. O sea, que todo no era un camino de rosas. Aunque en un principio el boletín tenía una tirada muy pequeñita, en 1947 se convirtió en una revista de tirada nacional, una revista bastante famosa. Y el reloj del juicio final apareció en la portada de junio de 1947. Esta estaba diseñada por Martin Landorf, la esposa de Alexander Landorf, uno de los físicos que también había trabajado en el Proyecto Manhattan. Aquí, como veis, cubriendo toda la portada, aparecía el último cuarto de un reloj que indicaba que solo quedaban 7 minutos para la medianoche. Con ello, la intención de Martin era dejar un espacio para los futuros movimientos de la manecilla, que estaban por venir dependiendo del contexto histórico y los avances en armamento nuclear. Hoy en día, para el avance o el retroceso de las manecillas, se tienen en cuenta los peligros que representan las nucleares, otras armas de destrucción masiva, o por ejemplo también el cambio climático, las enfermedades y las tecnologías emergentes. Pensad que el primer movimiento de este reloj llegó en 1949, momento en el que Estados Unidos tuvo evidencias de las explosiones atómicas que la URSS estaba llevando a cabo. En respuesta, los científicos adelantaron el reloj 4 minutos. Quedaban 3 minutos para medianoche. Y es que, aunque pareciera imposible, los nuevos artefactos nucleares que se estaban probando eran aún más poderosos que los lanzados por Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, el 31 de octubre de 1952, los estadounidenses detonaron la primera bomba de hidrógeno, una bomba termonuclear de fusión nuclear, la llamada EB Mike. Esta bomba produjo 10,4 megatones, una fuerza aproximadamente 650 veces más grande que la de las armas desarrolladas por Robert Oppenheimer durante la Segunda Guerra Mundial. Algo espeluznante. ¡Qué locura estos yanquis locos! Y claro, en poco menos de un año, los rusos contestaron creando un dispositivo de las mismas características. Y anda que los rusos... En fin, por ello, en el número de la revista publicada en septiembre de 1953, las manecillas indicaban que quedaban 2 minutos para medianoche. Curiosamente, justo lo que queda ahora mismo en el 2018. Imaginad cómo ven nuestros científicos el devenir de nuestra población. Y es que el cambio climático está causando estragos, como también estos gobernantes locos que nos gobiernan. Desde aquí solo os digo que no os lo toméis a la ligera,
que no es broma. Pues bien, después de 1953 llegaron algunos años tranquilos hasta que llegó el controvertido 1956 y con él la crisis del Canal de Suez. Os haré memoria. Unos años antes, en el Egipto de 1952, un golpe de estado liderado por Gamal Abdel Nasser derrocó al por entonces rey egipcio Farouk. La nueva autoridad compró armas nucleares a los soviéticos en 1955, expulsó a las fuerzas militares británicas del país y apoyó a los rebeldes argelinos en su lucha por conseguir la independencia de Francia. Y claro, Nasser estaba jugando con fuego. Sin embargo, todo le parecía poco y decidió nacionalizar el Canal de Suez, una vía de comunicación esencial en el comercio internacional que estaba controlada por una empresa anglo-francesa. Y lo hizo como represalia sobre Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña por no haberle ayudado en su levantamiento años atrás. Algunos historiadores creen que lo único que buscaba Nasser era demostrar su independencia de las colonias europeas. Pero, ¿cómo reaccionó Estados Unidos teniendo en cuenta su política intervencionista de aquellos años? Pues curiosamente, el presidente estadounidense Eisenhower quiso evitar en todo momento un enfrentamiento militar, ya que no quería que la URSS aprovechara de la situación y sacara algún tipo de ganancia política o económica de esta crisis. Y aunque la guerra terminó estallando, Eisenhower consiguió un alto al fuego de las Naciones Unidas. Eso sí, los soviéticos no pasaron la oportunidad de sacar las uñas con su intervención en la contienda y de amenazar, aparte, a Londres y París con su armamento atómico. Con la solución del conflicto, el reloj del juicio final se daba un respiro, al menos por el momento, y así pasaba a 7 minutos para medianoche. Pero una nueva confrontación entre Washington y Moscú a principios de los años 60, debido a la presencia de misiles soviéticos en la isla de Cuba, puso al mundo en alerta, aunque apenas tuvo efecto en nuestro curioso reloj. ¿Por qué, os preguntaréis? Pues porque fue un periodo intenso pero muy corto. Los rusos pronto retiraron los misiles. Además, la crisis de los misiles tuvo un resultado positivo, ya que las dos superpotencias se esforzaron en resolver sus diferencias. Tal fue así que tras varios años de negociaciones, en 1963 firmaron por fin el Tratado de la Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. En él se prohibían todas las pruebas de explosiones nucleares, exceptuando las realizadas bajo tierra. La tensión se había rebajado y se reflejaba en el reloj, 12 minutos para medianoche. Genial. Pero por desgracia la calma iba a durar poco, muy poco tiempo, ya que en 1964 China detonaba su primera bomba atómica. Ya veis, éramos pocos y parió la abuela. Ahora eran 5 las naciones con bomba atómica: Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y China. Y este fue solo el primer plato de aquellos maravillosos años 60. En ese mismo año los estadounidenses entraron en la fatídica guerra de Vietnam. Un año después, India y Pakistán se enfrentaron y en 1967 Israel entró en guerra contra Jordania, Siria y Egipto. De este cóctel de tensiones, crisis y enfrentamientos no podía salir nada bueno. La cooperación internacional que se había vislumbrado había dado paso a una anarquía casi total. Y claro, no quedó más remedio. En 1968 quedaban de nuevo 7 minutos para medianoche. 6 años después, en 1974, India también detonó un artefacto nuclear. Y es que no se puede estar con el dedo quietecito, coño. Me cago en la... Y claro, el reloj se adelantó 1 minuto. 5 años después, en 1979, la URSS envió tropas a Afganistán con la intención de armar y apoyar un gobierno presoviético, lo que provocó que las relaciones entre las dos potencias mundiales se enfriaran. Así que en 1980, Ronald Reagan era elegido nuevo presidente de los Estados Unidos y después de las últimas acciones llevadas a cabo por los soviéticos, creyó que los acuerdos SALT no iban a buen puerto. La única manera de acabar con la Guerra Fría era destruyendo la URSS. Así que los estadounidenses, vulnerando los últimos tratados firmados, pusieron en marcha la Iniciativa de Defensa Estratégica, o la llamada Guerra de las Galaxias. Reagan exigió que se trabajara en crear una defensa antimisiles con el propósito de defender el país. Después de la decisión tomada por el presidente americano, quedaban 3 minutos para medianoche. 3 minutos para el apocalipsis. Por su parte, la URSS, que se encontraba bajo el gobierno de Gorbachov, no estaba pasando por su mejor momento. La economía soviética estaba en caída libre y le resultaba imposible seguir el ritmo de los americanos en la carrera armamentística. Y en eso, Ronald Reagan fue reelegido
reelegido en 1984. En este lapso resulta notable el cambio de política que decide realizar respecto a las relaciones con Moscú. Si apenas unos meses atrás se había mostrado distante y reacio a cualquier tipo de consenso, en 1987, rompiendo los esquemas de todo el mundo, rusos y estadounidenses llegaron a un acuerdo sobre el uso y la fabricación de armas. Y claro, el reloj retrocedió hasta los 6 minutos. Y es que los 80 estaban destinados a tener un final feliz. Y así fue. En 1989 caía el muro de Berlín, el símbolo de la Guerra Fría por excelencia. El mundo estaba cambiando, se abría una nueva etapa y el reloj del juicio final debía hacer lo mismo. Su diseño se renovó y las manecillas pasaron a estar situadas en el centro del mundo. En abril de 1990 marcaba 10 minutos para medianoche. Entre 1989 y 1991 ocurrieron una serie de sucesos que, junto a la caída del muro, propiciaron el final de la Guerra Fría. Los soviéticos, después de 10 años de ocupación, abandonaron Afganistán, el Pacto de Varsovia fue disuelto, los regímenes comunistas de Europa del Este desaparecieron y la URSS se desintegró con la dimisión de Gorbachov el 25 de diciembre de 1991. Y es que nunca hemos vuelto a respirar tan tranquilos como entonces, y es que el reloj marcaba 17 minutos para medianoche. ¡Qué época tan bonita! Además, en radio sonaba Nirvana, ¿qué más se puede pedir? Pero en 1995, los científicos responsables del reloj y otros especialistas, muchos de ellos premios Nobel, decidieron adelantar el reloj 3 minutos. Y es que creían que el peligro seguía latente. Y la verdad, no se equivocaron. En 1998, tanto India como Pakistán realizaron pruebas detonando artefactos nucleares. Y claro, ya estamos otra vez. Estados Unidos reaccionó imponiéndoles una serie de sanciones, pero aún así, el reloj actuó. 9 minutos para el apocalipsis. Si recordáis, no se había adelantado tantos minutos desde 1968. Y llega el 11 de septiembre de 2001. ¿Qué pasó ese día? Seguro que muchos lo recordaréis. Alrededor de 2.800 personas mueren por el atentado de las Torres Gemelas. Pero pese a las críticas y al desconcierto del mundo, las manecillas no actuaron inmediatamente. Entonces, ¿qué consecuencias tendría la acción terrorista? Pues que cuando en los meses siguientes Estados Unidos lideró en 2003 la guerra de Irak, el reloj se paró en los 7 minutos para medianoche. Ya en 2007 nuestro Apple Watch particular, que no daba tregua, volvió a avanzar debido a las escasas medidas que los gobiernos de todo el mundo estaban llevando a cabo para frenar el cambio climático, y también por los intentos de Irán y Corea del Norte por convertirse en potencias nucleares. Y el reloj se puso solo a 5 minutos para medianoche. Durante unos años el reloj se mantuvo intacto hasta que llegó 2015 y se avanzó hasta los 3 minutos para la medianoche. 23:57:00. Los científicos justificaron esta decisión basándose también en el escaso control de las acciones del hombre sobre la naturaleza, el calentamiento global y a la inversión en dispositivos nucleares de países, como hemos dicho, Pakistán o incluso Israel. Y eso hasta febrero de 2017, que se volvió a adelantar, eso sí, solo 30 segundos más. ¿Y cómo estamos ahora? Pues lo que os he dicho, este año, a principios de este año, se volvió a adelantar 30 segundos más. Así que, según el reloj, estaríamos a solo 2 minutos del apocalipsis. Recapitulando, el reloj simbólico está ahora mismo lo más cerca de la medianoche desde 1953. Y es que, como os he dicho, también fueron 2 minutos para la medianoche ese año, cuando la bomba de hidrógeno se probó por primera vez. Imaginad el mal rollo. Y es que, chicos, cuanto más cerca estemos de la medianoche, más se estima que ocurrirá un desastre de manera global. Lo más lejos que ha estado hasta la medianoche fue en 1991, cuando la Guerra Fría terminó. En ese momento el reloj marcaba 17 minutos hasta la medianoche y ahora estamos a solo 2. Y bueno, este reloj se ha mantenido por el Boletín de los Científicos Atómicos desde 1947. Como os he dicho, un grupo fundado en 1945 por científicos de la Universidad de Chicago por el remordimiento de haber ayudado a desarrollar las primeras armas nucleares en el proyecto Manhattan. Estos científicos crearon el reloj en 1947 utilizando las imágenes del apocalipsis, la medianoche, y el modismo contemporáneo de la explosión nuclear, la cuenta regresiva a cero. Es por eso lo de 000000. Y lo hicieron para transmitir las amenazas a la humanidad y la Tierra. Entonces, tú, después de saber todo esto,
¿Cuál creéis que es la verdadera función del reloj del apocalipsis? ¿Representa acaso la vulnerabilidad de la sociedad o un mecanismo de advertencia público? ¿Qué pensáis? Bueno, para mi entender, es un sistema que nos avisa que las decisiones tomadas y el camino escogido no es ni el mejor ni el más correcto. Un método de prevención que invita a reflexionar sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Un método que nos da la oportunidad de actuar a tiempo y cambiar el curso de la historia. Una historia que la debemos marcar nosotros. Nosotros y nuestros científicos debemos cambiar el mundo que nos rodea. Y es que debemos luchar para cortar de raíz el cambio climático, exigiendo a nuestros políticos que actúen con rapidez y firmeza sobre este tema. Y nosotros debemos apoyar a políticos pacifistas y ecológicos, porque aún estamos a tiempo de revertir esta situación. Por mi parte, confío muchísimo en las nuevas generaciones. Estas harán de este mundo un mundo mejor. No tengo la más remota duda. Por lo tanto, apoyemos a nuestros jóvenes y a nuestros científicos, que sientan todo nuestro apoyo, pero eso sí, debemos actuar todos nosotros. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Bueno, ha sido un vídeo un poquito largo porque hemos tocado casi toda la historia, todos los conflictos desde 1940 y pico, pero yo creo que ha sido algo chulo. ¿Qué? Me lo podéis poner en los comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia e Easy Promos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.